Dar inicio a la práctica es usualmente algo que puede tener quizá retos. Puede presentar algún tipo de reto, es decir, cuándo iniciar, cómo iniciar, con qué iniciar. En muchos casos venimos de una cultura, de una sociedad que nos enseña otros tipos de práctica, por ejemplo, la meditación, inclusive el yoga o cualquier otro tipo de práctica orientada principalmente a la mente, no es siempre algo que nos enseñan desde pequeños. Por el contrario, la serie de prácticas y las metodologías que nos dan para vivir mejor son bastante contrarias. Sea ir a vacacionar, sean pasatiempos, y no siempre están orientadas a este fin, a realmente desarrollar la mente, a entenderla. No son prácticas orientadas al silencio, a la calma, a la paz. Es fácil este mundo en el cual entendemos, bueno, vienen las vacaciones, salida de clases, salida del trabajo, y decir nos vamos a ir a la playa, nos vamos a ir de paseo, vamos a compartir con los amigos. Sabemos cuándo va a suceder, sabemos exactamente qué va a pasar. Además sabemos que va a terminar. Tenemos 1 o 2 semanas al año que vamos a hacer eso. O bueno, si estamos en la universidad o en el colegio, puede ser un poco más de tiempo. Pero sabemos cuándo va a suceder, es casi que forzado. La universidad, las clases van a terminar y pues no hay más que hacer, simplemente esperar a que eso suceda y tomar este camino de ir y liberar toda la tensión que seguimos construyendo. Aun cuando hoy sabemos que en un mes, que en 2 meses, que en 3 meses vendrán ese periodo de vacaciones, aun cuando sabemos eso, no tenemos que hacer nada en este momento. Podemos seguir construyendo sobre el estrés, sobre las tensiones, sobre las penas, y no hay que hacer ningún cambio real. En algún momento es algo externo lo que va a venir y nos va a forzar a hacer el cambio. Pero ¿qué pasa cuando el cambio tiene que ser realmente interno? Cuando debemos hacer algo todos los días, todas las semanas. Nosotros buscar ese espacio. 10 minutos de silencio. Ordenar el cuarto, ordenar la sala. Crear un espacio físico para la práctica. Solicitar quizá a las personas con las que vivimos que nos den 10 minutos al día para hacer silencio, para poder meditar, para poder leer inclusive. ¿Qué pasa cuando nosotros mismos tenemos que cumplir con esos 10 minutos? Levantarnos un poco más temprano, hacer una pausa antes de irnos a dormir y dedicarle 5 o 10 minutos a la práctica. ¿Cómo empezar? Nos gustan las marcas, decir inicio la siguiente semana, el lunes, a partir del lunes lo hago, o quizá con el año nuevo, quizá con mi cumpleaños. Nos gustan ese tipo de marcas y pensar, muy bien, cuando esto suceda voy a dar el cambio. Mientras tanto sigo así, sigo normal. Y la diferencia es que para este tipo de prácticas el cambio sí tiene que ser interno. No podemos posponerlo porque siempre que tomemos ese tipo de medida y decir, cuando esto suceda haré el cambio, eso conlleva simplemente a que nunca se dé, ya que lo seguimos posponiendo. Siempre podemos tomar alguna otra medida o inventar algo, inclusive inventar algo para decir no, hoy no tengo que hacerlo. Podemos crear ese tipo de situaciones, justificarnos. No, mañana puedo hacerlo. No, la otra semana. Ya esta perdí 2 días, ya no vale la pena, mejor la otra. Ya hoy no lo hice en la mañana, voy a esperar un día más. En tanto traigamos este tipo de ideas e imágenes a la mente, nunca vamos a iniciar la práctica. Siempre vamos a encontrar algo para posponerla. Vamos observando ese tipo de cosas. ¿En qué momentos decimos después? Y más importante quizá entender o observar el por qué estoy diciendo después. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Por qué no quiero simplemente estar bien? ¿Qué es lo que es tan atrayente de seguir sufriendo, con penas, con dolor, con estrés? Siempre puedo hacer el cambio.
Algo que nos puede ayudar es entender que la práctica no necesariamente es esto que describí hace poco, con un cuarto en silencio, una sala en silencio, un espacio específico. Eso es ideal. Siempre es ideal tener ese tipo de espacios para uno, para practicar. Pero la verdad es que se puede hacer en todo momento. Cada respiración, cada pensamiento podemos observarlo y empezar a hacer el cambio. Eventualmente podemos tener este tipo de espacios físicos, de tiempo, y muy pronto veremos que inclusive la mente y todo nos llevan a tenerlos. Nos dicen, hay que hacerlo. No vamos a encontrar más justificaciones, no vamos a estar ni siquiera buscándolas. Vamos rompiendo esos patrones, vamos observando. ¿Por qué decimos que no? Solamente observar, ya eso es la práctica. ¿Por qué estamos diciendo que no? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Por qué rechazamos hacer la práctica? ¿Por qué buscamos tener una razón? Etcétera, etcétera. Simplemente observar, ya ahí iniciamos la práctica. No forzarla. Una de las principales razones que da la gente para no meditar es que no tienen tiempo. Eso, o que les cuesta mucho estar 15, 20, 30 minutos sentados, que les duele la espalda, que se quedan dormidos. Y es cierto, está bien. Como veíamos al inicio, estas no son prácticas normales para nuestra sociedad. Así que es perfectamente entendible que no sea difícil estar sentados 10 minutos, 15 minutos. Pero esta tampoco tiene por qué ser razón para no hacerlo. No forcemos nada, vamos buscando qué podemos hacer. Si 10 minutos es mucho, meditemos 5. Si 5 es mucho, meditemos 3. Si 3 es mucho, meditemos 1 minuto, una respiración, tal como explicaba ahora. Con solo empezar a observar los pensamientos, ya estamos iniciando la práctica y ya estamos meditando. Vamos encontrando cuánto es esa cantidad de espacio suficiente, esa cantidad de tiempo para sentir que estamos haciendo una práctica. Y pueden ser eso, 2 minutos. 2 minutos sentados, hacemos una pausa y eso es todo lo que hay que hacer hoy. Mañana otros 2 minutos y así continuamos. Y eventualmente vamos a ver cómo esos 2 minutos ya se hacen cortos y la mente y el cuerpo va a decir, hagámoslo 3, hagámoslo 4, hagámoslo 10. Poco a poco va a ser natural. La mente va a observar esos espacios de tranquilidad y de calma. Luego va a observar los otros espacios de agitación, de estrés. Y naturalmente va a decir, no me gustan los de estrés, quiero los de calma. Y va a sentirse atraída y nos lo va a ir pidiendo y pidiendo. Y naturalmente nos vamos a sentir más inclinados a meditar que a escuchar radio, que a ver televisión. Y luego vamos encontrando un balance. Cada quien lo lleva hasta donde pueda llevarlo, hasta donde quiera llevarlo. No es que vamos a dejar de escuchar música o a ver nuestras películas favoritas, pero ya no vamos a hacerlo para huir del bullicio, para huir del estrés. Lo vamos a hacer cuando realmente estemos bien, en calma y felices, con una mente en paz. Va a ser una experiencia totalmente nueva. Vamos haciendo eso, a buscar las razones por las cuales no logramos iniciar la práctica. Y con solo observar, poco a poco se van a ir yendo, van a ir desapareciendo. La práctica de cada persona es individual, es distinta a las de los demás. No pensemos que por no poder estar sentados por media hora o tener ese rostro pasivo y sonriente todo el tiempo, que no estamos meditando, que no estamos teniendo una buena práctica. Ese es el camino de otras personas, tal vez no es el nuestro. No significa que si hoy nos enojamos, que si hoy nos frustramos, eso no significa que ya ese día no hicimos la práctica o que estamos mal. Simplemente significa que hoy nos enojamos, que hoy nos frustramos. Pero eso es precisamente la práctica. Tomar conciencia de esas situaciones, entender que así está la mente y decir, está bien, lo hice, pero eso no significa que el siguiente momento va a ser igual. Puedo hacer el cambio, puedo volver a estar bien. Y esto lo puedo hacer en cada momento.
No es necesario esperar a mañana, a la siguiente semana, al siguiente año. Cada respiración es una oportunidad para reiniciar la práctica, una y otra vez, sin importar cuántas veces sienta o piense que fallé, que me salí. Siempre es posible volver a iniciar, porque nos merecemos ese estado de paz, esa calma, esa tranquilidad.